¿Qué tal? Mi nombre es Richard Jonathan Condori Mendoza, estudiante del CENATI de la Facultad Mecánica Automotriz. Hoy voy a hablar de lo que es el comportamiento de la sociedad en tiempos de pandemia. Escuelas cerradas, clases en línea, mercados y supermercados desabastecidos, padres trabajando desde casa sin ninguna ayuda y con futuros inciertos. Todo esto es como para perder el control. El objetivo de este proyecto es concientizar y sensibilizar a la población en general de la situación de la que estamos atravesando. El COVID-19, que inició como un brote de neumonía en Wuhan, China, en diciembre de 2019, es causada por el coronavirus o el SARS-CoV-2, el cual se transmite por el contacto de una persona infectada o a través de pequeñas gotas que son expulsadas al toser, hablar o estornudar, o simplemente por tocar cualquier objeto que esté contaminado con el virus y luego manipular lo que es el ojo, la boca y la nariz. Desde la identificación del SARS-CoV-2 a inicios de enero del 2020, la enfermedad se ha extendido por el mundo entero. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 9 de mayo se ha informado 158.7 millones de casos confirmados del COVID-19 a nivel global. Del total de casos reportados en el mundo, el 48.7% corresponde a la región América y el 21.1% a la región sudeste asiático. Asimismo, a nivel mundial se tienen reportado 3.38 millones de defunciones con una tasa de letalidad del 2.95% mayor en la región europea, seguido de las Américas con el 3.34%. En cuanto a su comienzo, todavía no se ha confirmado el origen animal del COVID-19. Los principales síntomas son síntomas respiratorios similares a cualquier resfriado, fiebre alta, tos seca, falta de aliento o cansancio, dificultades al respirar. Esta pandemia puede ser considerada el primer gran impacto de repercusión planetaria en la historia reciente del mundo globalizado, aunque sus efectos en materia de salud pública están siendo superlativos. Las políticas de confinamiento en el Perú por la pandemia del COVID-19, denominada como aislamiento social obligatorio, fue una medida de contención que fue establecida por el gobierno peruano a causa del creciente número de casos COVID. Esta medida también fue anunciada junto con el estado de emergencia que impuso el cierre de las fronteras y el transporte público, entrando en vigor el lunes 16 de marzo del 2020 desde las 0 horas. Esto obligaba a peruanos y extranjeros a quedarse en sus recintos encerrados, a excepción para la adquisición de bienes de primera necesidad como son los alimentos, las medicinas. También implicó el cierre de muchos trabajos, siendo el trabajo independiente e informal el sector más perjudicado. Como bien sabemos, también implicó esta medida muchos problemas en la adaptación de la sociedad, registrándose una acumulación de 52.000 detenciones hasta el día 7 de abril. Entre ellos estaba Lima, La Libertad y Piura, los departamentos con más detenidos. Como bien sabemos, en la actualidad, la sociedad mundial está pasando por una situación muy lamentable debido a la pandemia. Esto afectó de manera económica en la salud, en lo social, en la educación y principalmente en el comportamiento de la sociedad y de la persona. La pregunta es, ¿cómo se está comportando la sociedad ante la pandemia? Según estudios recientes hechos en 15 países, el 40% de personas está impacientes por volver a la vida que tenían antes de la pandemia. El 28% se muestra preocupado por su salud. El 17% se siente frustrado y enojado por la restricción a su libertad, mientras que el 15% se siente feliz por pasar más tiempo en familia. El aislamiento social y el estado de emergencia ha causado en la sociedad ansiedad, miedo, estrés entre padres, en los estudiantes, depresión, divorcios y maltratos familiares. En lo económico y laboral, en el contexto de las medidas de contención del COVID, se prevé que el empleo y el comercio
de los restaurantes o los hoteles y las industrias manufactureras se encuentran los más afectados, mientras que el trabajo en el sector agropecuario, indispensable para la subsistencia general y generalmente con la posibilidad de no mantener el distanciamiento físico en el trabajo, está con un riesgo de pérdida temporal catalogado entre medio y bajo según la CEPAL. Esta situación perjudicó a muchas personas y se quedaron sin empleos. Esto generó que no haya muchos ingresos económicos, pero antes de la pandemia habían 7 de cada 10 negociantes eran informales. Ahora con la pandemia 9 de cada 10 negociantes son informales. Si bien es cierto, en el Perú existe mucha informalidad, lo que el COVID-19 generó es que a falta de empleos la gente saliera a las calles a seguir trabajando para poder generar ingresos y solventar sus hogares. No contaban con medidas de prevención, con medidas de bioseguridad correspondientes, no respetaban el distanciamiento, generando un contagio masivo y desenfrenado del COVID-19. En los estudios, los niños fueron los más perjudicados. Han sufrido un cambio radical en sus conductas debido al aislamiento social y de llevar la escuela a casa, pierden la capacidad de concentración, se sienten más solos y frustrados, porque no pueden asistir a clases, no pueden ver a sus profesoras, no pueden ver a los compañeros, no pueden ir a visitar a los primos, a los abuelos, a los tíos, no pueden salir a jugar a los parques de los centros comerciales están cerrados, los cines están cerrados, generando un estrés muy alto en cada uno de ellos. También, debido al aumento de responsabilidades y deberes, los padres también se vieron afectados, ya que no todos cuentan con las mismas posibilidades y resulta ser una complicación incómoda, mientras que para otros resulta aún más peor. En hogares o en ciudades donde el 70% de estudiantes viene de familias de bajos ingresos y llevar la escuela a casa resulta enfrentarse a muchos inconvenientes, como no poder ofrecer un ambiente adecuado, como no poder ofrecer comidas adecuadas a las horas adecuadas y mucho menos a la tecnología o conectividad necesaria para poder realizar el aprendizaje online. En la necesidad de que los niños y jóvenes sigan con su aprendizaje, tuvieron que acoger o coger la costumbre de hacer uso de herramientas como el Blackboard, el YouTube, el WhatsApp, el Meet, el Zoom, el Microsoft Teams, el Zoom Clases, Aula en Clases, etc. En lo social, hubo un cambio radical en la conducta y costumbres de las personas. Tuvieron que adaptarse a no salir de casa, a no asistir a eventos sociales, a deportes, a no ir a reuniones, a no socializar. Tuvieron que quedarse, tienen que aprender a quedarse y respetar las normas de bioseguridad. En la salud, adolescentes y jóvenes han tomado la responsabilidad de educar y cuidar a quienes no tienen el mismo acceso a la información, enseñándoles el uso correcto de mascarillas, el lavado correcto de las manos, explicándoles cada medida de bioseguridad que día a día se van actualizando. Tuvieron que acostumbrarse a mantenerse alejados de las personas enfermas, a no tocarse la boca, la nariz, a mantener una distancia de 1,5 metros de distancia, que es el distanciamiento social, a lavarse las manos frecuentemente, así no muestren signos de suciedad, a practicar la higiene respiratoria, esto significa cubrirse la boca y la nariz, a lavarse las manos antes y después de preparar los alimentos, a quedarse y practicar el aislamiento social, seguir indicaciones actualizadas de las autoridades sanitarias de su país, a quedarse en casa si no se encuentra bien. Durante esta pandemia hubo comportamientos negativos y positivos. Con comportamientos positivos se abre la oportunidad a disfrutar más tiempo en familia, a conectarse virtualmente con los amigos y a disfrutar de pequeñas actividades domésticas.
se ve la solidaridad genuina entre amigos, vecinos y familiares, personas que acatan el toque de queda y respetan todas las normas. Aprendieron a hacer el uso de las protecciones preventivas, protección de evitación y de gestión de la enfermedad. Conductas de protección preventiva, como es, ¿no? Como ya dije, lavarse las manos, usar gel, usar pañuelos, cubrirse la boca al estornudar, usar bien la mascarilla. Las conductas de evitación, evitar las multitudes, evitar el transporte público, cumplimiento de cuarentena, evitar tocarse la boca, el aislamiento social, conductas de gestión de las enfermedades, búsqueda de información, búsqueda de ayuda o consejo de un médico, o recursos ya sea de teléfono o de internet. Comportamientos negativos. Todas las familias a nivel mundial se vieron afectadas, llegando a un nivel de estrés muy alto, que empezaron los problemas familiares, el desempleo, falta de dinero, jóvenes que se vieron afectados por la ruptura de sus padres, empezaron a hacer el consumo de alcohol, a no respetar la cuarentena, empezaron a salir, cogieron una conducta retórica hacia las normas de bioseguridad. Por otro lado, también se ve la conducta negativa de las personas, de los consumidores, haciendo largas filas, no respetando el distanciamiento social, desabarrotando bodegas, farmacias y supermercados, a pensar en ellos mismos, priorizando su consumo y almacenando sus bienes, sin pensar en que también el prójimo puede necesitar. También se ve argumentos a favor y argumentos en contra. A favor, menos contaminación, actos de bondad, un auge de la creatividad, familias que vieron tutoriales, videos, aprendieron a hornear, a hacer galletas, a bordar, a tejer, a coser. Argumentos en contra, el incremento de muertes en todo el mundo, que es lamentable, un uso prolongado de las mascarillas que con el tiempo también nos puede generar alguna enfermedad, mayor aislamiento. Si bien es cierto, todos los humanos somos seres de hábito, ¿no? Y todo es aprendido. No nacemos con estos hábitos. Mediante la repetición que se realiza de forma habitual y automática, apenas sin pensarlo, es un elemento básico de aprendizaje humano. En mi caso yo debo decirles que sí me afectó lo que es la pandemia en lo social, en lo económico y en la salud. Pero tuve que adaptarme, tuve que acogerme a las nuevas normas dadas, adaptarme y a dejar de lado a los familiares, a las amistades, hacer el uso de videollamadas, de teletrabajo, de nuevas formas de comprar, del delivery, todo ello para poder protegerme no solamente a mí, sino a mis seres queridos. En resumen, la conducta humana va a influye de gran manera en lo que es la transmisión del COVID-19. Y tenemos un rol protagónico en los esfuerzos nacionales de salud pública. Este artículo analiza variables de intervención psicosocial que han demostrado relación con la realización de conductas de protección en contextos de pandemia. Luego de pérdidas económicas, familiares y amistades, la sociedad no va a volver a ser la misma. Nuestras costumbres también van a cambiar porque no estábamos preparados para esto. Un plan de acción sería que todos debemos respetar las medidas de prevención, como es el aislamiento social, el uso correcto de mascarillas, el uso correcto del facial, el uso del desinfectante. Debemos acomodarnos al ritmo de vida a la que estamos llevando por el momento. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Muchas gracias.